Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a ver un ejemplo en MATLAB de un análisis por componentes principales de la covarianza de un proceso gaussiano. En este vídeo, por brevedad, vamos a simplemente definir conceptos, ver la forma de esos componentes principales y en un segundo vídeo ya haremos una simulación o animación construyendo el proceso gaussiano a partir de los componentes principales y también viendo los componentes en el caso que yo haya observado el valor del proceso en ciertos puntos. Esta será la función de covarianza entre dos puntos, estacionaria, porque solo depende de la diferencia entre ellos. Cogeremos el kernel exponencial cuadrático, pero en fin, podría ser muchas otras cosas. Si tengo un conjunto de puntos, esta será la matriz de covarianza entre los valores del proceso en los puntos en x1 y x2. Esta será la media a priori y k me dará la varianza a priori. Y este código implementa la fórmula de predicción de los valores del proceso en un conjunto de puntos x1 cuando conozco los valores del proceso en un conjunto de puntos data.x y esos valores son data.y. El detalle de todo esto se ha visto en otro vídeo. La cuestión es que yo voy a tener unos puntos de test, 241 de ellos, y a priori pues yo voy a tener esta función media y matriz de varianzas covarianzas, 241 por 241. La media es la raya azul y la media más menos dos veces la raíz cuadrada de la diagonal, o sea, desviación típica de cada elemento, pues me da las cosas punteadas en rojo y con multivariate normal random pues puedo generar realizaciones de estas 241 variables aleatorias con esta media y covarianza que da esto de aquí. La cuestión es que si ahora queremos hacer análisis por componentes principales de estas 241 variables aleatorias, que para mí están indexadas de izquierda a derecha, tantos puntos como xtest, pero para MATLAB son 241 variables aleatorias con correlación entre sí, pues el análisis de componentes principales se basa en la diagonalización de la matriz de varianzas covarianzas. Pero digamos que la diagonalización es una más de las posibles raíces cuadradas de una matriz. En concreto, si yo tengo la matriz K mayúscula de varianzas covarianzas de esas 240 variables aleatorias y yo la puedo factorizar así, entonces diremos que Q es una raíz cuadrada matricial de K. Ojo, porque otros autores hacen derivaciones donde consideran que las raíces cuadradas de una matriz son, pues, claro, si B cuadrado, B por B es igual a A, entonces B es raíz cuadrada de A. Entonces hay que ver de qué estamos hablando, pero en este caso, aunque solo vale para matrices simétricas, pues vamos a poner esa transpuesta y claro, pues en el caso de que yo diagonalice así, pues lo puedo expresar como V por la raíz cuadrada de D por su transpuesta, de modo que, bueno, pues esta cosa sería a lo que nos estamos refiriendo con Q en este vídeo. ¿Y por qué nos metemos con esto de las raíces cuadradas matriciales? Pues por esto de aquí. Si yo me invento unas variables aleatorias xi, que llamaríamos variables latentes, en la jerga de estadística, digamos, mis observables serían los valores de la función del proceso gaussiano, de posiciones, velocidades o yo que sé, de algo. Y estas variables latentes pues serían cosas internas a partir de las cuales se genera mi proceso, pero que no son directamente observables. Bueno, la cuestión es que si yo me invento unas variables latentes xi que sean distribución normal estándar, todas ellas independientes entre sí, o sea, covarianza, identidad, pues entonces
la variable aleatoria multidimensional igual a Q por Xi tiene de matriz de varianzas covarianzas esto que vemos aquí. El valor medio de I por I transpuesta, pues sustituyendo es la media de Qxi Xi transpuesta Q transpuesta, las constantes salen fuera de la esperanza matemática, Q por la izquierda, Q transpuesta por la derecha, y bueno, pues la esperanza matemática de Xi Xi transpuesta es la identidad y por tanto, pues efectivamente, las variables Y le he llamado minúscula. Bueno, pues tienen covarianza K. Con lo cual, pues, claro, a estas habría que sumarles la media, pero en principio la raíz cuadrada de una matriz de covarianza me sirve para generar tiradas de dado de esa normal multivariable con correlación a partir de una normal multivariable sin correlación entre ellas. Con lo cual, si yo diagonalizo esta matriz de covarianza y ordeno los valores propios de mayor a menor, pues entonces los valores propios son 26, 22, 16, 10, 6, 3, etc. Por cuestiones numéricas, pues hay un mínimo valor propio negativo, pero esto es error de redondeo, 10 elevado a menos 15, ¿vale? O sea, las matrices de covarianza siempre son positivas definidas, o al menos semidefinidas positivas, todos los valores propios mayor o igual que 0, con lo cual, pues bueno, voy a añadirle 2 por 10 elevado a menos 15 para que no me dé problemas con las raíces cuadradas, porque, recordemos, en esta raíz cuadrada matricial, pues los componentes principales tenía que hacer la raíz cuadrada de estos valores propios. Si hago el diagrama de barras de esta raíz cuadrada de los valores propios, las desviaciones típicas de los componentes principales, bueno, pues veo que en efecto, aunque hay 241 variables aleatorias, mi proceso gaussiano en general es suficientemente suave, de manera que como aquel con una docena de componentes principales y no 241, pues yo explico la varianza total. Y efectivamente, pues si hago la suma acumulada de los valores propios, varianza explicada, dividida por la traza, la suma de todos los valores propios, pues este es el porcentaje de varianza explicada con un componente, 30%, 55%, 74%. Si hago lo mismo con la raíz cuadrada, pues sería el coeficiente de desviación típica explicada. Podéis pausar y examinar el código. Digamos que esto es estándar en el análisis de componentes principales. La cuestión es que veámoslo gráficamente. El porcentaje de varianza explicada y varianza no explicada pues suman 1 y vemos que pues básicamente toda la varianza se explica con 10 componentes principales. Y bueno, pues si voy a desviación típica, pues son gráficas un poco de la raíz cuadrada de esto o algo así. Y aquí tendríamos pues eso, que con 10 componentes principales pues ya prácticamente el error residual que quedaría por el proceso con todas las 241 variables aleatorias completo, bueno, pues sería menor del 3% o algo así. Un concepto importante de todo esto es que, claro, que cuando esto lo generalizamos al tiempo continuo, pues entonces se me convierte en una autofunción del kernel de covarianza. Bueno, entre más o menos 2,5 estábamos simulando. ¿Por qué? Pues porque, a ver, un producto matricial, o sea, K por V, en la versión finita, pues yo tendría K11, K12, K13, así hasta K1241. Y todo lo de abajo multiplicado por un cierto vector V, V1, V2, V3. De modo que esta ecuación que me define un autovalor y autovector de una matriz K, bueno, pues realmente cada fila M, podríamos decir, pues es la suma desde S igual a 1 hasta 241
de KMSVS. Esto es lo que significa el producto de matrices. Pero claro, pues cuando hay infinitos puntos e infinitamente cerca, pues al final, si donde pone M pongo X y donde pone S pongo S, pues el límite de esto, cuando llegamos al tiempo continuo, se llama autofunción, digamos, de esta función de covarianza K de xx, pero bueno, casi realmente para entender qué es esta integral y no sé cuántos, quizás sea más sencillo pensar que eso que es como la diagonalización que estamos haciendo aquí, el análisis de componentes principales, si yo pusiera, en vez de 240 puntos entre más o menos 2,5, 240.000, 240.000 millones o infinitos puntos, pues la diagonalización en su límite me daría estas autofunciones. Pero bueno, realmente con 240 puntos ya son mogollón. Y si yo las dibujo, pues aquí tenemos estos componentes principales, v por raíz cuadrada de la diagonal de los valores propios, digamos. Y si yo los dibujo, pues hay 241, claro, pero bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, voy a dibujar solo el 1. Pues aquí tengo el 1, el 2, en vez de ser positivo en dos partes, pues es negativo en la mitad izquierda, positivo en la mitad derecha. El 3, pues sube, baja, sube. Si os fijáis, esto casi empiezan a parecerse a senos y cosenos. Claro, en efecto, si este 2,5 y menos 2,5 lo hiciéramos infinitamente grande, aparecería la transformada de Fourier y la Power Spectral Density en vez de los autovalores y autovectores. Es el teorema de Wöchner. Pero bueno, aquí no estamos yendo a ese caso límite de infinitamente a la izquierda y a la derecha. Estamos en el caso compacto entre más o menos 2,5. Y entonces, bueno, pues estas autofunciones pues tienen lo que diga MATLAB con la diagonalización. Se supone que las autofunciones continuas, estas están por puntos, pero bueno, parece que por lo menos a estas frecuencias, pues las autofunciones continuas no tienen que ser muy diferentes. Claro, ya los armónicos, digamos, 223, bueno, pues aquí sí que tenemos, claro, frecuencias muy altas, etcétera, y también, bueno, 10⁻⁸, cuestiones numéricas, o sea que esto ya no es tan confiable para pensar que estamos viendo bien el caso continuo. Pero vamos, teniendo en cuenta que casi todo se explicaba con los 10 primeros componentes, pues el componente 10 pues tiene esta pinta y ya tiene una amplitud de 0,02. Y ya digo, si miráis aquí en esta figura, pues veis que el 12 tiene una amplitud muy pequeña comparado con los anteriores, un poco sobre los 5 primeros, y el 15 ya tiene una amplitud prácticamente cero. De modo que estos son los componentes principales que en el caso límite son las autofunciones Karhunen-Loew que multiplicados por una variable xi normal estándar cada uno de ellos y sumados me darían una descripción equivalente del proceso estocástico original, según hemos visto en esto de aquí. De hecho, en un vídeo a continuación de este, tiraremos ese dado y construiremos realizaciones en él, pero aquí, por brevedad, vamos a concluir resumiendo lo que hemos visto, que es que un proceso gaussiano con un cierto kernel de covarianza, cuyas tiradas de dado tienen esta pinta de estas rayas así azules grisáceas de por ahí en medio, pues con cualquier raíz cuadrada matricial de la matriz de covarianza podemos representarlo como una transformación lineal de un conjunto de variables normal estándar, y que la raíz cuadrada que hemos escogido en este vídeo se basa en la diagonalización y en concreto es v por raíz cuadrada de d. Y esa raíz cuadrada matricial se llama análisis por componentes principales. Su límite continuo son ciertas autofunciones del kernel de covarianza tal que, bueno, pues que casi se entiende mejor eso, autovalores y autovectores cuando son muchos.
Y su gráfica pues son esta especie de armónicos que, si mi proceso gaussiano es muy suave, pues excepto un puñado de ellos, el resto ya tienen amplitud despreciable. Con lo cual finalizamos aquí. Muchas gracias por vuestra atención.